Bueno, muy buenos días. Les doy hoy porque ayer logré eh, grabar los 3 primeros videos, lo que hemos denominado en la información que les estoy enviando, la parte 1, parte 2, parte 3 de esta sesión adicional de clases, ¿verdad? Que acordamos. Y ahora voy a hacerlo en este momento, a partir de este momento, el video número 4 o la parte 4 de la secuencia que va, correcto. Entonces, espero sea de su agrado y lo importante es tener en cuenta que si lo van leyendo los 3 anteriores en ese orden, la parte 1, parte 2, parte 3, a partir de este momento voy a continuar donde quedábamos ayer y avanzaremos, obviamente. ¿Listo? Ok, esperemos que salga todo bien. Ayer entonces, la última parte, en la parte 3, en el video número 3, que les envié, estábamos conversando y logramos comprender, creo yo, y aplicar, y ver cómo aplicábamos los conceptos, los criterios, y por último, obviamente, la fórmula, en el caso del taller, ¿verdad? Que tenemos como el argumento para poner en práctica lo que estamos compartiendo, comprendiendo y tratando de ver cómo pasamos de la parte conceptual y de criterios a la parte práctica de un caso empresarial, como es el caso del taller, ¿verdad? Ok, muy bien. Ayer terminábamos de ver las prestaciones sociales, ya habíamos hablado de la prima de servicio, de la cesantía, y ayer terminábamos de hablar de los intereses de cesantía, ¿verdad? Ya decíamos que las cesantías se le consignan al trabajador en un fondo, o sea, no se le entrega al trabajador, hay una fecha límite, hablábamos del 14 de febrero, por las razones que les explicaba ayer, el plazo máximo que da la ley a todas las empresas en Colombia, ¿verdad? Y ya sabemos las sanciones a que se ven expuestas las empresas que no depositen, ¿ya? O que no depositen antes del 14, como tarde del 14, ¿verdad? Porque lo hacen posterior al 14 y viene una sanción, ¿verdad? Y ese dinero de esa sanción va al fondo y va a la cuenta del trabajador, ¿correcto? Que ha sido afectado por no tener esos recursos. ¿Y por qué está afectado? Porque a partir del día que la empresa deposita las cesantías de cada uno de ustedes y de todos sus trabajadores en las empresas, ya en esos fondos de cesantía, a partir de ese momento, los fondos de cesantía es obvio que comienzan a invertir ese dinero y por la inversión que hacen de ese dinero, a partir del momento que están consignadas esas cesantías, deben empezar a generar unos intereses, ¿verdad? Entonces, obviamente, la ley dice, si las empresas depositan posteriormente, después del 14, ya se va a ver afectado por los intereses que deja de percibir cada uno de los trabajadores de la empresa. Ahí está el motivo de esa sanción, ¿verdad? Y es drástica. No hay duda que eso es más costoso que cualquier interés de usura al que tenga que acudir una empresa. Muy bien. Y decíamos también, culminando, que los intereses de cesantía, si se le paga esta prestación, la empresa sí se la paga directamente al trabajador, ¿verdad? Entonces hay que tener diferencia, que las cesantías se van hacia los fondos, pero los intereses sobre cesantía la empresa se los paga directamente al trabajador y hay un espacio de tiempo también que la ley consagra, ¿verdad? Que se debe pagar a más tardar a finales, el últimos días de enero de cada año, ¿verdad? Ok, listo. Por lo tanto, en el mes de enero se pagan los intereses sobre la cesantía del año inmediatamente anterior, ¿verdad? Ok, eso creo que quedó claro en el mensaje anterior del video número 3. Bueno, listo. Entonces, si ya terminamos de mirar las prestaciones sociales, ahora miremos el caso particular de los otros beneficios económicos y en particular el tema de vacaciones, porque sobre el auxilio de transporte ya creo que hemos hecho comentarios durante el desarrollo de todas nuestras sesiones que hemos tenido, ¿correcto? Y en los 3 videos de alguna manera hice referencia al auxilio de transporte también, ¿ok? Muy bien. Dentro de los otros beneficios económicos, recuerden que está el primer punto es las vacaciones y el segundo el auxilio de transporte, ¿correcto? Ya habíamos indicado que por qué las vacaciones no se involucran, ¿ya? Ni como parte de salario, ni como prestaciones sociales, porque así la ley lo ha querido identificar, ¿ya? ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, por eso está en esta canasta. ¿Listo? Ahora, lo importante para cualquier trabajador en la empresa es tener claro que las vacaciones es un derecho
a que tiene todo trabajador en Colombia. Y es cierto. La parte conceptual diríamos entonces que las vacaciones es un beneficio, no podemos hablar que las vacaciones son una prestación social legalmente, pero es un beneficio a que tiene derecho todo trabajador en Colombia, independientemente del tipo de contrato de trabajo que tenga y del tiempo que haya o esté laborando. Aquí aplican las mismas condiciones que hablábamos de la prima y de la cesantía, en el sentido de que aún dentro del periodo de prueba, si se termina la relación laboral por parte de un trabajador o por parte de la empresa al trabajador hay que reconocerle en esa liquidación final de su contrato de trabajo las vacaciones, ¿ya? Por cualquier tiempo que haya laborado, ¿correcto? Aunque sea una mínima cuantía económica. Listo, hay que reconocerse. Listo, muy bien. Entonces, sobre vacaciones, listo. Si es un derecho que tiene cualquier trabajador en Colombia, listo, en el sector privado y obviamente en el sector público también, es un derecho que se tiene, ¿verdad? Ni más faltaba. Lo mismo la cesantía, ¿verdad? También tienen el mismo derecho del sector público. Y ya les decía a las compañeritas del sector público aquí, las dos compañeras de Dixon, ¿ya? De que hay una prima de servicio que no es igual a la del sector privado, pero también el sector público tienen una prima y tienen otras prestaciones sociales que ya lo había comentado en un momento anterior, ¿verdad? Que tienen hasta una prima de vacaciones y eso es legal para ellos en el sector público. Pero bueno, retomemos, ¿verdad? Las vacaciones, ¿ya? Listo, ya sabemos que es un derecho, un beneficio que tiene todo trabajador. Ok, ahora, ¿cómo se administran las vacaciones? ¿Qué es lo importante que ustedes deben tener en cuenta? Dos cosas, aunque ya había hablado de tema de vacaciones en sesiones anteriores, creo que en el último sábado que tuvimos la oportunidad de estar en la clase compartida con ustedes, hablábamos de algo de eso, pero ahora quiero retomar algunos elementos clave. Uno, que hay dos modalidades de administrar las vacaciones. Usted tiene que saber que hay dos situaciones que usted tiene que saberla manejar ambas. Uno es el disfrute de vacaciones, ¿correcto? Y la otra situación es la indemnización de vacaciones, ¿correcto? No se denomina, pero se llama, ¿correcto? Que se paga en dinero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre disfrute y la indemnización? Cuando hay disfrute de vacaciones, es porque el trabajador ha adquirido el derecho de ir a disfrutar vacaciones, ¿verdad? ¿Listo? La empresa le concede ese disfrute de vacaciones que implica, disfrutar vacaciones implica dejar de laborar, ¿verdad? ¿Ya? Un descanso, digámoslo así, pero que es remunerado. Por lo tanto, cuando hay disfrute de vacaciones, hay dos variables o dos factores que están presentes. Uno es el tiempo de descanso, ¿ya? De esos días que va a estar disfrutando vacaciones y la persona disfruta días calendarios, no días hábiles, ¿correcto? ¿Listo? Y lo otro es que disfruta vacaciones, además del descanso, ese descanso tiene que ser remunerado. Por lo tanto, las vacaciones, esos días que está descansando, tienen que ser reconocidos, remunerados por la empresa, ¿verdad? Compensados en dinero. Ok. Entonces, por lo tanto, en el disfrute se da tiempo de descanso y dinero. ¿Listo? En cambio, cuando hay la indemnización de vacaciones, solo hay el pago en dinero de vacaciones y no hay el disfrute o el descanso de vacaciones. ¿Correcto? Listo, son dos situaciones diferentes y repito, ambas ustedes las tienen que manejar de una forma exitosa, adecuada, sin ningún temor a equivocarse frente a qué situación está en cada momento. ¿Ok? Y ambas se dan en las empresas, lógicamente. Listo. Entonces, hablemos del disfrute de vacaciones. A su vez, el disfrute de vacaciones tiene a su vez dos posibilidades que la ley lo admite en Colombia, ¿correcto? Uno, que las vacaciones, ¿ya? Deben disfrutar los trabajadores de una empresa, lo puedo hacer bajo dos modalidades, digámoslo así, ¿correcto? Una, que la empresa decida que las vacaciones con cada uno de los trabajadores se establece, se programa, se coordina, se ejecuta de manera casi que individualizada, ¿correcto? ¿Listo? Es decir, con cada trabajador se establece o la empresa le establece los días que va a salir a disfrutar vacaciones, ¿verdad? Hay empresas que le consultan al trabajador a través de los jefes, obviamente, coordinado todo esto por ustedes como directores de talento humano o de gestión humana, ¿verdad? Se hace una programación y hay empresas que concertan con los trabajadores, ¿verdad? A través de los jefes, qué día
sería el que más se le adecua a disfrutar vacaciones. Pero ustedes bien lo saben, amigos, que no puede uno complacer a todo el mundo, porque todo el mundo va a querer salir. Si uno le pregunta a todos los trabajadores cuándo quiere salir de vacaciones, casi que hay unos periodos que son preferidos, ¿verdad? La época de Semana Santa, la época de vacaciones escolares de los hijos, ¿verdad? O ciertos periodos de tiempo donde posiblemente hay varios festivos y lógicamente el trabajador si toma las vacaciones durante varios y le toca disfrutar días festivos, pues va a ampliar los días calendarios que va a disfrutar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se disfruta vacaciones, la ley en Colombia establece, ya tiene establecido que el trabajador tiene el derecho en Colombia de disfrutar 15 días hábiles continuos, correcto, continuos. O sea, pongo el calendario y comienzo a contar, ¿verdad? Listo, continuo. ¿Contados a partir de qué día? ¿Verdad? A partir del día en que inicia, del primer día que inicia ese disfrute de vacaciones. A partir de ahí, me paro el próximo lunes, ¿verdad? Digo, a partir de ahí, 15 días hábiles. Y en ese conteo de 15 días hábiles, el contar 15 días hábiles, ¿ya? Por lo tanto, no se contabilizan los días festivos o feriados. Los 15 días hábiles dan como resultado un número determinado de días calendarios, dependiendo de qué, de dos aspectos fundamentales, dos consideraciones. Uno, entre más festivos te encuentres, pues mayor días calendario va a disfrutar. Y hay otra situación que muchas empresas en Colombia también se dan. Y es que hay empresas que como no laboran habitualmente los días sábados, las empresas le extienden ese beneficio, como no trabajan los sábados, que cuando los trabajadores de esa empresa salen a disfrutar de vacaciones, los días sábados no los contabilizan como días hábiles. Pero repito, aquí es clave, es claro para ustedes, por favor, que estoy hablando de que los días sábados, para efectos exclusivamente de vacaciones, en ese caso, no se consideran como días hábiles. No lo hagan extensivo a otras situaciones, nada más para efecto de determinar los días que va a disfrutar una persona. Repito, las empresas que no trabajan los sábados pueden considerar esto. Hay empresas que no trabajan los sábados y los cuentan los sábados como días hábiles. Eso depende del criterio de la aplicabilidad que cada empresa le da a esto. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces está claro que días hábiles se convierten en días calendarios, ¿verdad? ¿Ok? Hacíamos una reflexión, si no estoy mal, en las clases anteriores, ¿verdad? Y es, ¿cuál es el mínimo número de días calendario que disfruta un trabajador en Colombia vacaciones? ¿Ya? Sería el trabajador más salado, un trabajador más salado, pobrecito, que no le tocó ningún día festivo en esos conteos de los 15 días hábiles, por lo menos se tropieza 2 días domingos, ¿verdad? Y 2 días domingos serían, en este caso, dos dominicales que aumentarían 2 días, los 15 días hábiles, y sería que como mínimo en Colombia, el trabajador, repito, más salado, menos beneficiado de vacaciones, va a disfrutar por lo menos 17 días calendarios, ¿ok? Por lo tanto, sería el mínimo número de días que hay que reconocerle en dinero a un trabajador, ¿correcto? Listo. La fórmula para establecer o determinar cuánto se le va a pagar al trabajador cuando va a disfrutar vacaciones, cuánto le paga en dinero, la tienen aquí, por favor. Entonces, miren lo que dice la formulita. Recuerden la formulita, mi simbología. Ver valor del disfrute de vacaciones. Va a ser igual para cualquier trabajador de la empresa. Debo de tener en cuenta el valor del salario promedio mensual del trabajador, ¿correcto? Y como voy a pagarle el salario por un determinado número de días calendario que depende de cada situación particular, yo entonces digo, bueno, tengo que pagarle uno determinado número de salario. ¿Cómo lo determino? Miren la fórmula para que le encuentren la lógica, el sentido común. Tomo el salario promedio mensual del trabajador para liquidarle sus vacaciones. Lo divido entre 30 días para que me sigan la lógica, por favor. Al dividir el salario mensual de un trabajador, en este caso el salario promedio para liquidar vacaciones,
Al dividirlo entre 30 me da el salario promedio, pero por cada día, ¿verdad? Porque el salario promedio mensual son 30 días. Al dividirlo por los 30 días te va a dar el salario promedio por día de ese trabajo. Y lo voy a multiplicar, este salario promedio por día, por el número de días calendario que le corresponda, que ya decíamos que como mínimo serán 17, pero podrían ser para otros 18, 19, 20, 21, y en el caso cuando no se contabilizan, repito, los días sábados, pudiera llegar a ser hasta 22, ¿verdad? Ok. Eso es lo legal, ¿verdad? Listo. Muy bien. Lo que dan las empresas. Listo, está claro hasta ahí. Yo pienso que no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que deben tener en cuenta, por favor, frente a la ley? La ley dice que para determinar con qué salario promedio mensual le liquido las vacaciones a un trabajador, miren lo que dice aquí, por favor, que no es igual a lo de la prima y la cesantía, que se consideran los mismos factores de salario. ¿Recuerdan? ¿Ok? Que son 3 para el caso de la prima de servicio y la cesantía, son los 3 factores, son el salario ordinario, ¿verdad? 2, los salarios extraordinarios, hay que tenerlos en cuenta, y el auxilio de transporte para aquellos trabajadores ya que tienen el derecho por ley de recibir o de que se les reconozca el auxilio de transporte. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces, si eso es así, miren entonces la diferencia frente a lo que dice la ley con respecto al salario promedio de las vacaciones. ¿Correcto? Aquí dice ustedes, miren, aquí lo ven, dice valor BR, valor SP, y es decir, valor del salario promedio de las vacaciones va a ser igual. Voy a tener en cuenta, dice la ley, 2 conceptos, 2 elementos, 2 componentes, que son el salario ordinario más el promedio mensual de que lo que haya obtenido se le haya pagado a los trabajadores por concepto de recargos nocturnos durante los últimos 12 meses. ¿Qué significa los últimos 12 meses? Si un trabajador de su empresa salió a disfrutar ¿ya? En el mes de diciembre, los últimos 12 meses sería coger los recargos nocturnos que le hemos pagado de noviembre, ¿verdad? Porque si va a salir en diciembre, hago el corte a noviembre para él, para su liquidación, y tengo que ir 12 meses atrás, ¿verdad? Quiere decir que le contabilizaría desde el mes de diciembre del año pasado hasta el mes de noviembre para contabilizar el promedio, obtener el promedio de los últimos 12 meses en cuanto al pago que haya tenido por recargos nocturnos. Ahora, recuerden que nosotros ya habíamos visto que el concepto de recargo nocturno se da en dos tipos de días. Hay recargos nocturnos que se le han pagado a los trabajadores cuando han trabajado en días hábiles que tienen derecho a que se les reconozca recargo nocturno, ya sabemos por qué, pero también recuerden que hay recargo nocturno los días dominicales o festivos, correcto. Entonces tengan en cuenta que recargo nocturno es tanto el que se pagó en días hábiles como en los días festivos o domingos, correcto. Muy bien. Y con respecto al salario ordinario que dice la ley, por favor, y esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, por favor. Y esto hay que tener la forma de que el software que usted tenga diseñado en la empresa o te vayan a diseñar, ¿ya? Tenga establecido esta condición de la ley, por favor. Por eso usted es el que tiene que entender esto, porque quien te va a diseñar el software no tiene por qué saber esto. Él es experto en el diseño de sistemas de información, pero no tiene por qué saber de esto que usted sí tiene que saber de esto. Y usted le tiene que decir a la persona que te diseña el software que el salario ordinario que debo tener en cuenta para determinar el salario promedio con el que liquido las vacaciones es el salario ordinario que tenga el trabajador, dice la ley, el día en que inicia el disfrute de sus vacaciones. Entonces, fíjense esto, por favor, aquí se presta para que las empresas de pronto no hagan las cosas bien, porque de pronto el software está mal diseñado o la persona que puede estar haciendo esto ya con un Excel o cualquier cosa, no tenga en cuenta la condición esta. Entonces, por favor, recuerden que una persona que trabajó en una empresa del año 2018 al 2019, póngale de 1 de julio a 30 de junio del 2018, repito, del 2019, ¿ya? O del 2018, ¿ya? Del 2018 al 2019, ¿ya? Le van a programar las vacaciones de ese periodo de tiempo en diciembre de este año, ¿correcto? Si la persona va a disfrutar las vacaciones en diciembre de este año, yo le tengo que reconocer el salario con el que le voy a liquidar las vacaciones es el salario que tiene hoy en diciembre cuando va a salir a disfrutar vacaciones, ¿correcto?
¿ya? En el momento en que va a salir el disfrute. Yo no puedo decir, como podrían pensar en muchas empresas, que como la persona va a disfrutar las vacaciones que se ganó por haber trabajado en el año 2018, le tengo que pagar con el salario que tenía en el momento del año 2018. Eso sería un error gravísimo y un problema serio de una posible demanda laboral que puede tener una empresa por parte de los trabajadores, ¿correcto? Tengan en cuenta ese detalle, por favor. Listo, muy bien. Entonces, que quede claro que se liquida con el salario que tenga el trabajador en el momento que disfruta, que se inicia el disfrute. Por eso es que es recomendable que si las personas tenían programado, previsto o quieren salir de vacaciones al final de, digan ustedes, después del 25 de diciembre, o le quieran salir el 26, 27, 28, oye, una buena sugerencia que uno le pudiera hacer a una persona es que, oye, ¿por qué no te esperas y disfrutas vacaciones en la primera semana de enero? ¿Y por qué? Porque si la empresa donde estamos trabajando es una empresa que tiene como una práctica tradicional aumentar o hacer los reajustes de salario a partir del 1 de enero de cada año, pues si hoy tienes tú un salario de 2 millones de pesos, lo más probable es que si sales de vacaciones en enero, en diciembre, te lo liquidan con el salario de 2 millones, con el salario que tengas en el día en que inicia, no el día que termina. Ojo con eso también, ¿ya? ¿Correcto? Pero si esperas hasta el día 5, 6 de enero, 7, 8, empezar a disfrutar las vacaciones, te tendrán que liquidar las vacaciones con el salario que tengas el día 5 o 6 de enero del año entrante. Y si la empresa los aumenta a partir del 1 de enero, obviamente vas a tener un mayor valor de vacaciones por el hecho de tener un salario superior al que tienes hasta el mes de diciembre, ¿correcto? Quiero decirles, por favor, que hay personas, por lo menos en la empresa donde yo he estado, que le ponen uno un requerimiento, que salen en diciembre a disfrutar vacaciones y regresan en enero, por lo tanto, durante el mes de enero, algunos días tuvieron de vacaciones y como la empresa les aumenta el salario aparte, en enero, la gente cree que porque estuvieron de vacaciones en enero, ¿ya? Hay que reajustarle las vacaciones por los días de enero que estuvo de vacaciones. Y eso no es correcto, porque vuelvo y les repito, amigas y amigos, el salario ordinario que se tiene en cuenta para liquidar las vacaciones es el que tenga el día que inicia la ley. Aquí esto está muy clarito, aquí no hay duda. ¿Ok? Otra cosa es que la empresa quiera hacer eso, ya eso es de voluntad de la empresa. Yo estoy hablando de lo legal, ¿correcto? ¿Listo? Muy bien. Entonces ya saben que además del salario ordinario que tenga el trabajador el día que inicia, se le considera, para determinar ese salario promedio con que liquida las vacaciones, el promedio mensual que haya obtenido el trabajador por recargo nocturno en los últimos 12 meses. Si no ha tenido recargo nocturno, pues sencillamente el salario promedio es el salario ordinario que tenga el día que va a disfrutar las vacaciones, como puede ser el caso de ustedes, el caso mío, que no trabajé nunca en turnos y cosas de esas. Entonces mi salario para vacaciones era el mismo salario ordinario que tenía en el momento de iniciar el disfrute de vacaciones, ¿correcto? Entonces, por favor, que eso les quede claro. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Eso con respecto al disfrute de vacaciones, cuando se hace de manera individualizada. La otra modalidad de dar disfrute de vacaciones en las empresas, yo se los comenté también, simplemente lo recuerdo, es que la ley permite que las empresas puedan planificar, ¿ya? Y ejecutar, administrar las vacaciones de manera colectiva. No necesariamente cuando uno dice colectiva son todos los trabajadores de la empresa. Yo puedo hacerlo en una determinada área específica de la empresa en donde podríamos hacer un análisis de qué es más conveniente que salgan de vacaciones colectivas los trabajadores de esa área, ¿ya? Y no de vacaciones individualizadas porque puede generar mayores traumatismos. Entonces muchas empresas o algunas empresas proceden con ese criterio a dar vacaciones colectivas, sino a todos los trabajadores de la empresa, a algunas áreas en especial. Correcto. Yo creo que hablábamos de situaciones y casos de ejemplo, ¿verdad? Entonces, sépanlo, por favor. Y también les comentaba yo a ustedes que si a una persona le dan vacaciones colectivas sin haber cumplido un año, y yo les pongo el caso mío, ¿verdad? Ya, yo entré a trabajar en la Universidad del Norte en un 4 de agosto, me acuerdo, de un año, ¿okay? El año 93, ¿okay? Algo así. Y en diciembre, me llegó la carta donde me programaron vacaciones con el resto de profesores o personas que trabajamos en la parte académica, digamos así. Listo, yo me fui de vacaciones. La pregunta aquí de análisis es, ¿ya? Si la empresa le programa, le saca la de vacaciones colectivas, no es que uno la pida, ojo con eso. Y supongan que yo entré un 4 de agosto
Entonces me dieron vacaciones por haber trabajado solamente 4 o 5 meses, ya menos de 6 meses entonces, ¿verdad? Menos de 5 inclusive, ya. Pero sin haber trabajado el año, ¿ok? Me la dieron como podríamos llamar de manera anticipada, ¿ok? La pregunta que les hago o que puse en consideración de ustedes es la siguiente. Si yo me hubiera llegado a retirar en esa empresa antes de cumplir el año, ya, del cual me habían dado las vacaciones, digan ustedes, me las dieron en diciembre. Si yo me hubiera retirado, digan ustedes, en marzo o abril del año siguiente, ¿ya? La pregunta es, ¿la empresa al momento de liquidar, hacerme la liquidación final del contrato de trabajo, pudiera hoy, ¿ya?, descontarme los días que me dio de más, digámoslo así, porque cuando me liquidaron las vacaciones, como fueron vacaciones colectivas, suponiendo que yo hubiera tenido un año sin tenerlo, me dieron las vacaciones de los 15 días hábiles, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Entonces, pero cuando me liquidan el contrato, si yo me hubiera retirado antes de cumplir el año, me hubieran podido hacer el análisis. Bueno, pero usted se le pagó vacaciones de un año, pero usted no trabajó un año, sino solamente 5 meses o 4 meses, 20 días, tal. Entonces, por lo tanto, lo que le correspondía de vacaciones ¿ya?, legalmente es esto, pero nosotros le dimos vacaciones. La pregunta es si la empresa puede descontarme en la liquidación final del contrato los días que me pagó de más, digámoslo así, correcto, entre lo que me pagó y lo que efectivamente me correspondía por haber trabajado menos de un año. Quiero decirles que ya hay jurisprudencia sobre ese aspecto que ha sido controversial y ha generado controversia en este país. Y quiero decirles que las decisiones hoy que se están tomando es con base en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya?, que estableció que en esos casos, cuando la empresa es la que programa y establece que las personas sin cumplir un año salen de vacaciones colectivas con otro grupo de personas, la empresa no puede legalmente descontarte eso. ¿Por qué? El argumento de la Corte Suprema, ¿ya?, ha sido de que el trabajador no pidió que le dieran las vacaciones colectivas. Fue la empresa la que en su libre criterio, ¿ya?, y discrecionalidad lo incluyó a uno en esa liquidación de vacaciones colectivas. Por lo tanto, es la empresa la que tiene que asumir, digámoslo así, ese riesgo, ¿verdad?, de haber pagado las vacaciones anticipadas sin que la persona después hubiera completado el año por el cual se le dio las vacaciones anticipadas, ¿correcto? Entonces, por favor, que les quede claro eso. Listo, entonces, segunda situación de vacaciones, amigas y amigos, es la indemnización de vacaciones. ¿Qué significa indemnización de vacaciones? Que a la persona solo se le paga las vacaciones en dinero, ¿ok? No hay disfrute, ¿ok? ¿Cuándo ocurre la indemnización de vacaciones? Normalmente, y es un hecho concreto, que cuando se termina la relación laboral de un trabajador con la empresa por cualquier motivo, o sea que el trabajador se renuncie, se retire voluntariamente o la empresa decida retirarlo o se pensiona o se muere, cualquier sea la situación que se da en la vida normal de cualquier empresa, que se termina la relación laboral entre la empresa y cualquiera de los trabajadores de nosotros, ¿ok? Inclusive cuando nosotros nos retiremos, ¿ok? Nos pensionemos, ¿ya? Cualquier hecho. Al trabajador, en ese momento que uno se retira, la empresa le tiene que hacer lo que se llama una liquidación final del contrato de trabajo, ¿verdad? Y en esa liquidación final se le debe incluir todo lo que en el momento del retiro, ¿ya?, al trabajador se le adeude por cualquier motivo, ¿ok? Listo, por cualquier concepto, ¿ok? Uno de los conceptos que siempre tiene que ir en la liquidación final de un contrato de trabajo es lo que le esté adeudando de vacaciones. Seguramente siempre va a haber algo que se le deba al trabajador. Pero como ya el contrato de trabajo terminó, la relación laboral terminó, pues ya no va a haber obviamente disfrute, porque ya terminó la relación laboral. Ya usted no es trabajador a partir del día de hoy, ¿verdad? Si lo retire, trabajó hasta el día de ayer, ¿ok? Y por lo tanto, solo hay que pagar vacaciones en dinero, ¿ok? ¿Y cómo se aplica ese valor de indemnización en dinero? Miren ustedes lo que dice la ley. La ley dice que el criterio, ¿ya? Miren, vuelvo a hablar de criterio, de la parte conceptual, que es la que ustedes deben tener apropiada, interiorizada, con seguridad. Deben tener estos conceptos, por favor, ¿ya? Y si no, tenga unas anotaciones, algo que le facilite una consulta inmediata si tiene alguna duda o de recordación, por favor.
Listo. La ley dice que cuando hay indemnización de vacaciones, yo liquido no sobre días hábiles lo que le corresponde, sino sobre días calendarios, porque como no va a haber disfrute, cuando se disfruta se contabilizan 15 días hábiles, ¿verdad? Que se transforman en unos días calendarios. Pero cuando hay indemnización, que no hay disfrute, la ley dice páguele por cada periodo que usted le esté adeudando de disfrute, páguele 15 días, nada más, porque son días calendarios, no hay disfrute realmente, ¿ok? Entonces tengan en cuenta ese detalle. Entonces, ¿cómo se liquida eso? Por cada año, ¿verdad? Yo le tengo que reconocer por cada periodo completo que le esté adeudando, por cada año continuo que me haya laborado, ¿verdad? Porque para yo pagarle vacaciones completas a un trabajador, tiene que haber laborado un año completo al servicio de la empresa y continuo, ¿verdad? Entonces, por cada año completo que la persona haya laborado en la empresa y yo no le haya dado disfrute de vacaciones, yo tengo que pagársela obviamente el dinero en el momento de su retiro. Para liquidar eso, yo tomo entonces el salario, el valor del salario promedio mensual dividido por 2. ¿Por qué se divide por 2? Porque, vuelvo y les digo, por cada periodo que la persona haya cumplido de ir a disfrutar, y si no lo disfrutó mientras estuvo trabajando, en el momento del retiro le tengo que pagar por cada periodo que la deude, ya, de disfrute 15 días, y 15 días es el resultado de dividir, como el caso de la prima, recuerdan, el salario promedio mensual dividido por 2, ¿correcto? Entonces aquí tengo el valor, digámoslo así, el ponqué de cada año, de cada vacación completa que la deude. Y voy a multiplicar lo que le corresponde por cada año por el tiempo que haya laborado que no le haya reconocido, ¿correcto? Por nada. Entonces, lo multiplico por el número de días laborados por el trabajador que no le haya reconocido ni en disfrute ni en dinero, y lo voy a dividir. O sea, en otras palabras, ¿cuántos días yo le adeudo a usted de vacaciones? Porque los días que disfrutó, que correspondieron a 2, 3, 4, 5, 8 vacaciones durante los años que usted está trabajando, ya no se los tengo que pagar, ya se los pagué en su momento que lo disfrutó. Aquí se tiene en cuenta es cuántos días yo no le he reconocido de vacaciones en disfrute o en dinero o lo que sea, ¿verdad? ¿Cuántos días es la deuda que tengo con usted de vacaciones? Ese es el mensaje, ¿correcto? Y lo divido entre 360, porque los 15 días del salario, que es lo que está aquí en esto, dividir el salario por 2, es por cada año, ¿verdad? Que la persona se haya ganado el derecho a que yo le dé 15 días de salario por cada año, y el año son 360 días, ¿correcto? Ok, muy bien. Esta fórmula, al igual que la de la prima de servicio, recuerda que tiene esta parte aquí que divide por 2, una parte de arriba, y después todo eso se divide sobre este valor que es 360. Se simplifica igualito a lo de la prima que ya les expliqué, por favor, ya se simplifica. Y recuerden que la manera de simplificar utilizando el álgebra pediátrica del colegio de ustedes, por favor, ya equivale este 2 que está dividiendo a pasar a multiplicar a la parte inferior que está en esa fórmula de una división, ¿verdad? Ok, es 360. Al multiplicar el 2 por 360, ese denominador se convierte en 720, ¿verdad? Que es 360 por 2. Y en la parte de arriba la fórmula se simplifica, es más fácil, es más comprensible, tiene menos riesgo de cometer errores, es más fácil de formular en un software, ¿verdad? Sea un Excel o cualquier software o aplicativo especializado. Entonces arriba queda el valor del salario promedio mensual multiplicado por el número de días laborados que no han sido reconocidos mientras estuvo trabajando. Y lo divido, ya repito, sobre 720. Entonces, si tú le muestras esta fórmula a una persona, la persona te dice, ¿por qué hay que dividir sobre 720? Usted está equivocado. Tú tienes que decirle que 720 es ahí porque viene de esta parte. O sea, tú tienes que explicarle a una persona que no entienda, tienes que explicar que la fórmula legal es esta, pero que esa fórmula legal se convierte, para simplificarla, pero es el mismo resultado de obtener, a que ese 360 se convierta en 720. Correcto, listo. Por eso es importante que tú sepas de dónde viene la fórmula, que la que uno utiliza en todos los softwares debería ser esta, obviamente. O si lo vas a hacer manualmente o en un Excel, esta es la formulita. Pero esta fórmula no la entiendes si no logras apreciar y tener claro que viene de esta, ¿correcto? Por eso se las coloco, por favor. Porque yo quiero, repito, que ustedes ni se graben cosas de memoria, pero que entiendan la lógica, por favor. ¿Listo? De todo esto, ok. Ahora, ¿qué más deben saber?
que el salario promedio con el que se liquida la indemnización de vacaciones, fíjense que se diferencia a la manera como la ley dice que se debe obtener el salario promedio cuando hay disfrute. ¿Ok? Entonces, la manera como hay que tener en cuenta el salario promedio es que no solo se debe tener en cuenta el salario ordinario, que sería en este caso el último para la persona que ya trabajó en la empresa, el último salario que tuvo, y aquí entonces hay que tener en cuenta no solo el recargo nocturno, el promedio de los últimos 12 meses de recargo nocturno, sino todos los salarios extraordinarios, dentro del cual obviamente está el recargo nocturno, pero adicionalmente hay que considerarle las horas extras diurnas y nocturnas en días hábiles y todo lo que le hayan pagado en los últimos 12 meses también por concepto de domingo o festivo. ¿Ok? Que les quede claro, por favor. Ahora, ¿qué más les comenté yo en clase que hablamos y se generó una inquietud de parte de ustedes, ¿verdad? Interesantísima. Acuérdense que les dije que ustedes deben tener en cuenta que hoy en día existe una norma legal que hace posible que un trabajador, cuando va a ser programado o ya va a ser programado de vacaciones y le comunica, usted va a salir a disfrutar vacaciones en marzo 16 del año 2022. Desde ahora ya lo sabe. Entonces la persona puede hacer una solicitud, dice esa norma legal que está vigente, el trabajador tiene la posibilidad, derecho de hacer una solicitud, ¿verdad? A la empresa, me imagino a través de su jefe, con copia obviamente que se entere el director de gestión humana o el jefe de talento humano, donde puede solicitar lo que la ley dice. ¿Ya? La norma esa que dice que el trabajador cuando va a disfrutar vacaciones, repito, va a disfrutar, ¿ya? ¿Ok? Cuando lo va a disfrutar puede solicitar, ¿ya? Que el disfrute de vacaciones, ¿ya? Por ese beneficio que la ley le está otorgando, de esa manera, puede solicitar que se le reconozcan los 15 días de vacaciones, el 50% en tiempo de disfrute y el 50% en dinero. Okay. O sea que no va a disfrutar los 15 días hábiles, sino solamente 8. ¿Por qué digo 8? Porque acuérdense que la mitad, el 50% de los 15 días hábiles serían 7 días y medio. Y 7 días y medio, uno cuenta 8 días, ¿verdad? Le das, no 7 días y medio le va a dar de disfrute a alguien. Cuenta 8. Entonces uno podría decir, listo, vas a disfrutar 8 días y los otros 7 días que te corresponden de tu disfrute de vacaciones los vas a trabajar, ¿verdad? Y eso ha sido, entonces viene el tema. El trabajador puede hacer la solicitud, pero la empresa tiene todo el derecho, se reserva el derecho de aprobar o no esa solicitud del trabajador. Y ya les había indicado a ustedes que si usted aprueba eso, usted tiene que ser consciente como director de gestión humana que los 7 días que el trabajador está solicitando que se le paguen en dinero del disfrute de sus vacaciones, ¿ya? Esos 7 días se tienen que pagar a la empresa. Le cuesta los 7 días de manera doblemente. Los 7 días tienes que pagarlo 2 veces. Yo les decía a ustedes, por favor, que los 2 veces son, uno, cuando le liquidas las vacaciones, no le liquidas solamente, no le vas a pagar los 8 días que va a disfrutar, le pagas los 15 días, ¿correcto? Por lo tanto, ya los 7 días se le están pagando. Pero como la persona solo le acepta que solo disfrute 8 días, los 7 días restantes de sus disfrute los va a trabajar. Y si esa persona lo va a trabajar, ya cuando viene la nómina de los días en que trabajó, tú tienes que volverle a pagar los 7 días que ya se los pagaste cuando salió a disfrutar las vacaciones. Por eso, por tener un impacto económico importante en una empresa, es que yo sugiero que usted planifique, negocie con el gerente general de la empresa, propóngale que vale la pena tener en cuenta esta situación que la ley plantea, porque a muchos jefes nos puede interesar que los mejores trabajadores, los más competentes, los más sobresalientes, los que son las manos derechas, digámoslo así, de uno como jefe, ¿ya? Uno como jefe le agradaría que la persona no se vaya a disfrutar 15 días hábiles, ¿verdad? Sino solamente 8 para que pueda estar contigo porque lo necesita para los diferentes programas, proyectos, planes y actividades que tú tienes que ejecutar en la vida normal de las empresas, ¿correcto? Entonces, a la empresa le puede servir, sí, y al trabajador también, porque va a ganar, repito, los 7 días 2 veces. Y hay gente que dice que cuando sale de vacaciones con 8 días que disfrute, que pueden ser 8 días hábiles, que pueden ser 10 días calendario, caramba, ya considera que
que es un suficiente descanso, ¿verdad? Con su familia, ¿sí? Pero eso es una decisión de cada quien, ¿ok? Listo, entonces sepan por favor que eso se puede dar, ¿ok? ¿Listo? Sepan administrar eso, porque no, yo no creo que una empresa pueda darle a todo el mundo que lo pida eso, porque esto significa, afecta el presupuesto de costos de una empresa. Ya les digo, esto afecta los costos laborales, ¿ok? Listo, ¿y en qué empresa de ustedes los costos laborales no son importantes? Yo creo que ustedes eso lo tienen demasiado claro, ¿ya? Ok, listo, y por eso hay que controlar los costos laborales, ¿verdad? Listo, ok, jóvenes, entonces eso es lo de vacaciones. Con respecto al taller, como yo les estoy tratando de que estoy enfocando porque la parte conceptual y técnica la apliquemos, por favor. Entonces, vamos a buscar el taller para decirle a ustedes qué pasa con el taller. En el taller, ustedes se dan cuenta, ayer veníamos resolviendo, porque el caso número 2 es el que está centrado en todo esto, prestaciones sociales, beneficios, y en el último literal, que es el que quedó pendiente, se lo decía en la grabación de la parte anterior, la parte número 3, que en el literal D dice, ¿verdad? Recuerden que el A, B, C y D habla de las primas de servicio, de la cesantía y los intereses de cesantía, mientras estuvo trabajando en la empresa, ¿correcto? Y en el literal S plantea que si ese trabajador es despedido de manera unilateral, repito, estoy en el archivo del taller. Recuerden una vez más que el archivo del taller es el archivo que tiene identificado con el número 18 en la unidad número 1. Ya lo deben haber descargado, me imagino, y algunos ya inclusive me han enviado sus trabajos con base en este taller, ¿correcto? Como fue lo acordado con ustedes. Por eso quiero darle la oportunidad de que con la orientación que les estoy dando, inclusive quiero decirles que los que ya hicieron y me enviaron el taller, pero han escuchado o cuando escuchen esto consideran que deben revisar su taller, por favor no tengan ningún temor en volverlo a revisar, volverle a hacer los ajustes si consideran necesario, pertinente, y me lo vuelven a enviar, obviamente, y me advierten o me colocan, por favor, que tengan en cuenta este último archivo del taller y no el anterior, ¿verdad? Porque hicieron algunas correcciones que posiblemente se dieron cuenta cuando han escuchado con atención, obviamente, estos videos que les he enviado, que este es el número 4, el que estoy grabando, insisto. Entonces, por favor, aquí dice que la persona, ¿verdad?, es despedido por la empresa sin justa causa a partir del día 22 de junio del 2021. Dice aquí, el día 22 de junio del 2021. Entre paréntesis le pongo algo para evitar dudas e interpretaciones. Quiere decir lo anterior, por favor, porque tiene posibles diferentes interpretaciones. Quiere decir que usted debe considerar, para efectos de la situación que se plantea en el taller, ¿ya?, que la persona, si se retiró a partir del día 22, quiere decir que trabajó en la empresa hasta el día 21, cuando terminó su jornada laboral a las 5, 6, 8 o 10 de la noche, si estaba en turno, ¿correcto? Listo, trabajó entonces hasta el día 21 de junio del año 2021. Listo, entonces dice que si esa fue la situación de la empresa, con respecto al trabajador, dice, se nos pide que determinemos cuál es el valor total de la liquidación final que le corresponde al trabajador, discriminando cada uno de los conceptos. Y hay una nota que tiene que ver precisamente con el tema de vacaciones. Dice, nota, suponga que el trabajador no disfrutó vacaciones durante su vinculación. ¿Por qué pongo la nota? Por favor, si ustedes leen el texto inicial de este caso, nos dice que el trabajador empezó a trabajar en esta empresa el día 3 de febrero del año 2020. Y si trabajó hasta junio 21 del 2021, es obvio entender que la persona trabajó más de un año, ¿ok? Continuo. Y si trabajó más de un año, viene la inquietud de parte de ustedes. La persona pudo salir de vacaciones desde después del 4 de febrero, que cumplió el año ya hasta el día 3 de febrero del 2021, pudo salir de vacaciones entre el 4 de febrero y el día 20, hasta el día que estuvo trabajando, pudo haber salido a disfrutar vacaciones. Para efectos de que entendamos todo, una sola manera de comprensión para hacer el taller más rico, yo les pongo esta nota, que suponga que el trabajador no disfrutó vacaciones durante su vinculación. Si bien la persona trabajó más de un año, quiero que sepan que entendamos, para efecto del análisis del taller, que la persona no alcanzó a disfrutar vacaciones. Por lo tanto, ¿qué hay que tener en cuenta? Que todo el periodo de tiempo que trabajó, desde el día que entró, 3 de febrero del 2020, hasta el día 21 de junio del 2021, ya
le adeudo vacaciones por todo el tiempo que trabajó porque no alcanzó a disfrutar el primer año que lo alcanzó a trabajar completico, ¿correcto? Listo, entonces jóvenes, para resolver este último caso, por favor, les voy a compartir un archivo que ustedes creo que lo tienen. Yo creo que, vamos a ver, les voy a mostrar cuál es el archivo para que lo utilicen, por favor. El archivo es el siguiente. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Por favor, tomen nota, que me parece importante que lo tengan en cuenta. Este archivo que les estoy compartiendo en este momento es el archivo identificado con el número 22 de la unidad, hospedado en la unidad número 1, ¿correcto? Listo. Este archivo 22 es un archivo de una sola paginita, como les he dicho, que son la mayoría de los archivos que ustedes tienen ahí, ¿ya? Y dice así, miren el título que les he colocado, dice gestión de la compensación, que es el módulo, el curso que hemos venido compartiendo. Este documento lo elaboré yo, obviamente, como ha sido casi todos los documentos que ustedes tienen. Dice checklist o una lista de chequeo de qué debemos tener en cuenta en su empresa para que a ustedes les sirva, si permito recomendarlo, ¿verdad? Si no lo tenía, pues vale la pena que lo tengan como un apoyo, ¿ya? ¿Qué elementos, qué aspectos, un checklist, qué lista de chequeo, ¿ya? ¿Qué conceptos, qué elementos, qué componentes debo tener en cuenta en una liquidación final de cualquier contrato de trabajo en una empresa? Entonces les pongo después conceptos a tener en cuenta en el análisis, ¿ya? De los conceptos a tener. Aquí escribí mal, aquí está mal escrito eso, tengo que corregir ese texto. Pero entiéndame que lo que he hecho es he listado la relación de qué debe tener en cuenta usted, qué aspectos, qué componentes o qué elementos debe tener en cuenta en una liquidación final. Y lo divido en dos partes que ven ustedes identificados con el número 1 y el número 2. El número 1 dice, y está resaltado con esa sombrilla, sombreado, por favor, dice pagos a favor del trabajo. O sea, ¿qué pagos debo considerar que debo incluir en el análisis que haga de la liquidación final de cualquier contrato de trabajo? Uno, el primer elemento, ¿le adeudo algo de salario ordinario a ese trabajador? Y acuérdense que el salario ordinario puede ser si él tiene un salario fijo, un salario variable o un salario mixto, ¿correcto? Ya sabían por qué le pongo las tres, para que no se les olvide. De pronto tú estás en presencia de una persona que trabajó hasta el día de ayer en su empresa y la persona gana variable y gana fijo. Ustedes tienen que tener en cuenta tanto el uno como el otro, qué le adeudo, ¿verdad? ¿Qué le estoy adeudando hoy? ¿Ya? En el caso de nuestro taller, si se dan cuenta, si la persona entró el 3 de febrero del año 2020 y trabajó hasta el día 21 de junio, ¿ya? Del 2021, ¿qué análisis hay que hacer? En el texto, en el segundo parrafito del taller dice que consideremos que se da una información útil, que la empresa paga nóminas, ¿ya? De manera mensual. Entonces yo les pregunto, por favor, en el caso del taller, si la empresa en la que estamos en el taller es una empresa seria, responsable, socialmente responsable, ¿verdad? ¿Cuál fue el último mes o la última nómina mensual que se le debió haber pagado? El mes de mayo, ¿verdad? Del año 2021. Pero como la persona es retirada en la empresa, es despedida, se le cancela su contrato el día 21 de junio, quiere decir que la nómina, el salario del mes de junio no se la ha pagado, porque se tenía previsto, como todos los meses, pagarlo es a fin de mes. Y como estamos en el día 21, por favor, el día que termina, el análisis, pues es que tienen que hacer ustedes es si le estoy adeudando en el momento de su retiro, 21 de junio, le debo 21 días de salario del mes de junio, que no se los he pagado, porque el último salario que yo le pagué es del mes de mayo del 2021, de ahí hasta el día que entró no la adeudo un solo peso, pero sí le estoy adeudando hoy, 21 de junio del 2021, los 21 días del mes de junio que trabajó hasta el día de ayer, si hubiera sido el día de ayer, ¿verdad? Y que no se los he pagado porque la última nómina que le pagué del salario es la del mes de mayo, pero estamos en el mes de junio. Entonces, por favor, tengan en cuenta siempre esa consideración. Si es variable, averigüen la información con lo cual se le paga el variable, por favor, y tengan en cuenta en la liquidación final, porque cuando se paga variable, normalmente uno variable en las empresas depende de los resultados del mes anterior. Uno normalmente
el variable de una persona que se ganó en el mes de mayo se le va a pagar posiblemente en junio. Entonces es posible aquí en el mes de junio, que es donde ya termina el contrato, si la persona estuviera ganando, en el caso de su empresa, un variable, posiblemente en el mes de mayo, que fue la última nómina que se pagó la parte variable, pero del mes de abril. Por lo tanto, lo variable del mes de mayo que no se le pagó en la nómina de mayo, y lo que se ha ganado de variable en los 21 días de junio, hay que buscar la información, reunirse con el jefe de la persona que te dé la información para poderle determinar cuánta plata de variable le debo pagar en la finalización del contrato de trabajo. Por eso las empresas deben tomarse un término que puede ser razonable de 15 días, ¿verdad? Para poder hacer entre la terminación de la persona, si la persona terminó el 21, ha trabajado hasta el 21, la empresa debe tomarse, digan ustedes, 2 semanas, para que en esas 2 semanas recopile, busque toda la información que requiere para poder hacer una liquidación que no vaya a quedar pendiente nada, porque si dejas de pagarle algo, el trabajador te puede perfectamente poner una demanda porque no le pagaste algo que le debías y que él se ganó mientras estuvo trabajando en la empresa. Entonces, tengan cuidado con eso, por favor, que ha habido problemas en la empresa cuando no se hace una liquidación bien de un contrato de trabajo al final. Además del salario ordinario, ¿qué otro elemento hay que considerar? Por lo menos en la lista de chequeo, hacer la reflexión y el análisis. Los salarios extraordinarios, que recuerden, son 3. De pronto yo le estoy adeudando algo que no le he pagado en las últimas nóminas que pagué, de recargo nocturno en días hábiles, de horas extras diurnas y nocturnas en días hábiles, como lo dice aquí, y todo lo que le esté adeudando por domingo y festivo por diferentes conceptos, ustedes ya lo saben, que no se le haya pagado en las nóminas anteriores hasta el mes de mayo. Todo lo que yo le esté adeudando que no le haya pagado lo debo considerar en esta liquidación final, en este caso con respecto a los salarios extraordinarios, correcto. En el caso del taller, como ustedes se dan cuenta, ese caso número 2, que es donde estamos reflexionando la aplicación de esto, la persona no gana ni horas extras ni recargo ni domingo. Por lo tanto, ese segundo viñetica para el caso del taller sería 0 porque no le adeudo nada por eso, correcto. De salario ordinario ya saben que tienes que reconocerle 21 días de salario, correcto. Ok, del mes de junio. Ok. Tercera viñeta que está aquí, auxilio de transporte. Recuerde que tengo que por lo menos hacer el análisis. El trabajador, el cual se le terminó su relación laboral, su contrato, tiene derecho a que yo le reconozca, se le está deudando algo de auxilio de transporte. Hay 2 respuestas, si tiene derecho o no tiene derecho, y si tiene derecho, cuántos días de auxilio de transporte le estoy adeudando. ¿Está claro? En el caso del taller, no, la persona no gana auxilio de transporte, no tiene derecho, por lo tanto no hay que considerar nada. Prima de servicio, por favor, ahí sí tendríamos que ver en cuenta, y en cada contrato hay que hacer el análisis. Porque con respecto a la prima de servicios, ¿qué análisis tienen que hacer ustedes, amigas y amigos? En cualquier situación de un contrato de trabajo que se va a liquidar porque ya se terminó la relación laboral con ese trabajador. O puede ser el caso suyo, el día que usted se retire de la empresa, ¿verdad? Por una mejor oportunidad en otro lado, ¿correcto? O te mudas de Barranquilla y te vas para otro país, lo que tú quieras. ¿Ya? La pregunta es, ¿te adeudo algo de prima de servicio? La pregunta es, vámonos al taller para que me entiendan el caso concreto, ¿verdad? Si la persona empezó a trabajar desde el 3 de febrero del 2020 al 21 de junio del 2021, entonces ya vimos que en el taller el literal A nos permitió responder y determinar la pregunta de qué valor de prima de servicio le correspondió por el primer semestre del 2020. También después averiguamos lo que se le debió haber pagado por la prima de servicio del segundo semestre del 2020. Entonces viene la pregunta, listo, las primas de servicio del 2020, tanto el primer semestre como el segundo, se le pagó completica, no la deudo nada por ello. Pero la pregunta es, ya estoy en el 2021. La persona está trabajando desde el 1 de enero de este año 2021, pero el día 21 de junio la empresa le pasa la carta, lo despide. La pregunta es, el mes en el primer semestre del 2021, donde ocurre el retiro de la persona de su contrato de trabajo, la persona sí se le había pagado algo de prima de servicios, no, del primer semestre, repito, del 2021. ¿Ya? La pregunta es, ¿tiene derecho a que se le pague algo de prima de servicio por el primer semestre del 2021? Pues obviamente la respuesta es sí.
porque las primas de servicio que se le han pagado mientras estuvo trabajando fue las correspondientes del primer semestre y el segundo semestre, pero del año 2020. Pero él ha trabajado todo el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y 21 días del mes de junio, en el caso, repito, del taller. Por lo tanto, amigas y amigos, ustedes, si para poner en práctica todo esto y deciden hacer el taller, no solo para elaboración, sino como ejercicio de adquirir seguridad, comprensión, de aclarar todas las inquietudes, para lo cual ya saben que me pueden llamar. Ustedes en el taller, si lo hacen, ¿ya? Que los invito a hacerlo, independientemente, repito, de que hayan elegido para la evaluación del trabajo que me tienen que enviar, ¿verdad? ¿Ya? Tienen que liquidar la prima de servicio del primer semestre del 2021 de este trabajador del caso número 2. ¿Qué prima de servicio le tienen que pagar? La prima de servicio que se ganó por haber trabajado desde el 1 de enero del 2021, ¿verdad? Hasta el 21 de junio, que fue el último día que trabajó en esta empresa en el primer semestre. Listo. Saquen la cuenta, determinen cuántos días trabajó en el primer semestre, utilicen todo lo que hemos venido hablando, por favor, y después utilizan la formulita de la prima y ya sabrán determinar cuánto le corresponde de prima de servicio. Y normalmente en todo contrato de trabajo que ustedes liquiden o les toque liquidar a ustedes, o ya tiene que haber algo de prima de servicio, ¿verdad? Normalmente, cada análisis hay que hacerlo individualmente. Después viene, por favor, cesantía. Entonces hagamos el análisis. Ya sabemos que son las cesantías, se pagan por año calendario laborado, ¿verdad? Ok, la pregunta es, en el sistema nuevo de cesantía, que es donde está la mayoría de los trabajadores en Colombia, la pregunta es, amiga, en el caso del taller, repito, la persona entró a trabajar desde el mes de febrero del 2020 y está hoy en junio hasta el día 21. ¿Le pagamos algo mientras estuvo trabajando de cesantías? Claro que sí, por favor. Es más, lo determinamos en el literal C, ¿se acuerdan? Listo, se determina. Si ya le pagamos cesantías por las cesantías del año 2020, por el tiempo que trabajó, ¿ok? La pregunta es, ¿ha trabajado en el 2021? Sí, desde el 1 de enero hasta junio 21. La pregunta es, la reflexión final, en la liquidación del contrato, ¿le debo incluir, le debo reconocer y pagar cesantías por haber trabajado desde el 1 de enero hasta el 21 de junio del año 2021? La respuesta es obviamente sí, no se la he pagado. Le pagamos la del 2020 hasta diciembre 31. Le estoy ayudando. Entonces, por favor, si ustedes ya tienen claridad de lo que hablamos de cesantía, tienen la formulita, ya utilicen lo que es la fórmula. Necesitan dos datos: el salario promedio con el que le vas a pagar, ¿verdad? Acuérdate, porque cesantía es una prestación social, tienes que calcular el salario promedio, y los días que trabajó en el año, en este caso 2021. Tienes la tablita para sacar el tiempo laborado, ya ustedes saben las tablas que yo les expliqué, ¿verdad? Y debes determinar cuál es el salario promedio. En el caso particular del taller hay algo interesante. La persona empezó a trabajar en el año 2020 con el salario de 1.900.000. Y si ustedes se dan cuenta, después se dice que a partir del 18 de enero del 2021 fue ascendido a un cargo superior y eso representó un salario de 2.500.000 pesos. Por lo tanto, hubo variación de salario. La pregunta es, ¿en el año 2021 tuvo un solo salario o dos salarios? Si se dan cuenta, desde el 1 de enero hasta el 17 de enero tuvo el salario viejo con el que entró, que es 1.900.000, porque el aumento del salario se lo hicieron a partir del 18 de enero, ¿ya? Entonces, tuvo un salario desde el 18 de enero hasta el 21 de junio, se le pagó un salario sobre 2.500.000 pesos mensuales. La pregunta es, ¿qué hago? Tengo que sacar el promedio de los dos salarios que tuvo en el año 2021 mientras estuvo trabajando. La reflexión que yo les había dicho en la parte número 3, en el video número 3, recuerden, con la cesantía, yo les decía que con respecto al salario ordinario básico del trabajador, ya que yo voy a considerar en la liquidación de cesantía, si tuvo más de un salario, como es este caso del taller, pero el último salario, que en este caso fue 2.500.000 pesos, ¿ya? Que es el último salario, lo tuvo por lo menos por 90 días, saquen cuentas, por favor. Si la persona le aumentaron, tuvo el nuevo salario a partir del 18 de enero hasta el 21 de junio, verifiquen, cuenten, contabilicen si pasaron más de 90 días o tuvo más de 90 días, y es obvio que van a llegar a la conclusión de que sí lo tuvo por más de 90 días. Por lo tanto,
para liquidar las cesantías que debo tener en cuenta en la liquidación final del subcontrato de trabajo de este señor, debo tener en cuenta el salario, el último, 2.500.000, y por lo tanto no tienen que sacar ningún promedio. Donde sí van a tener que sacar el promedio es para la prima de servicio. Entonces pongan en práctica lo que hemos hablado. Quiero ver cómo lo hacen, por favor, qué chévere. Porque ahí sí tuvo, para la prima de servicio, tuvo 2 salarios en el semestre o en el tiempo que trabajó, y por lo tanto hay que sacar el promedio, ¿correcto? Sepan sacar el promedio de manera ponderada, no aritmética, no es sumando el uno más el otro dividido por 2. Eso no, por favor, ponderado. Yo les expliqué cómo se hace en el video anterior, ¿ok? Listo, entonces cesantías también, por favor, calculen. ¿Qué otro rubro? Intereses sobre cesantía, ¿ok? Ya saben que si se le adeuda cesantía, hay intereses. Simplemente después de que determina la cesantía que tengo que reconocerle, le tengo que liquidar los intereses sobre cesantía. Saben la formulita, ya saben que es ya proporcional porque no trabajó todo el año, no, ya, pero utilicen la fórmula y determinan los intereses. Recuerden que si hay cesantía hay que pagarle intereses. Eso va agarrado de la mano. Es un matrimonio indisoluble, ¿ok? En una liquidación de cualquier contrato. Después viene el tema de las vacaciones, que es el tema que en este momento yo estaba compartiendo con ustedes. La pregunta es, ¿le adeudo algo de vacaciones? Ya decíamos que sí, porque a pesar de que trabajó más de un año en esa empresa, ya no salió a disfrutar vacaciones. Por lo tanto, le tengo que reconocer las vacaciones el 100% en dinero. Todo, en la indemnización. Listo. Por favor, para ayudarlos, orientarlos, me tomé el trabajo de elaborar este archivito que ustedes no lo tienen. Si desean, por favor, se los hago llegar. Aquí tienen este archivo que ustedes no lo tienen. Yo expliqué lo de la manera de determinar el tiempo trabajado en el archivo que ustedes sí tienen, que les expliqué en el video número 2, el anterior a este, o en el número 3, no sé en cuál, ya no me acuerdo, pero ustedes lo buscan, ¿verdad? Saben el que tiene. Este es que lo elaboré específicamente para ayudarlos en el taller, por favor, ¿ya? Pero lo interesante es que ustedes lo entiendan y estén totalmente de acuerdo con esto que está aquí. Para la prima de servicios del primer caso, ahí tienen la primera tabla que la persona lo van a hacer, les debe dar 148 días, desde el día que entró hasta el 30 de junio del primer semestre del año 2020. Por eso miren lo que está aquí, fecha inicial y fecha final, porque es el primer semestre, ¿ok?, del 2020. En el que estamos en este momento, el que les va a servir para este caso de las vacaciones es, como le debes vacaciones por todo el tiempo que trabajó, aquí van a encontrar, dice ejemplo número 1, en el numeral 2, dice ejemplo del tiempo total laborado por un trabajador en las empresas. En el ejemplo número 1, el ejemplo número 1 que quiero mostrarles es el taller de remuneración, el caso número 2. Esta persona empezó a trabajar, mire, recuerden la estructura de la tablita, arriba pongo la fecha de corte o fecha final. En el caso de este señor, si trabajó hasta el día 21, hasta junio 21 del 2021, miren la información, año 2021, trabajó hasta el mes de junio y el día 21. ¿Y cuál es la fecha inicial? El día que entró, ¿verdad? Porque voy a calcular todo el tiempo que trabajó en esta empresa. Año 2020, mes de febrero y el día 03. Por favor, recordemos lo que hicimos rápidamente. 21 menos 3, recuerden que se comienza restando por el día. 21 menos 3 te da 18. Ya saben que se le suma un día, es decir, 19 días. Me paso a mes. Mes 6 menos mes 2 te da 4 meses. ¿Ya? Y año 2021 menos 2020, un año. Quiere decir, por favor, si usted lee, interpreta, haga la lectura comprensiva del resultado, usted puede decir, si yo te pregunto cuánto tiempo trabajó esta persona en la empresa, tú me dirías, Víctor, esta persona trabajó exactamente un año, 4 meses y 19 días. Ahora, si yo quiero pasar todo eso a días, mire lo que tengo que hacer. Un año en días son 360 días. Ya les dije por qué. 4 meses son 120 días. Ya ustedes saben por qué. Se multiplica por 30 días. Y los 19 días ya están en días, pues son eso. No tengo que afectarlo y multiplicarlo por nada. Por lo tanto, el número total de días para el caso del taller, por favor, del caso número 2, el número total de días que esta persona trabajó en esa empresa es 399 días, que es el resultado de la suma de 360 días
que es un año, más 4 meses, que son 120 días, más 19 días te da 300, ¿ya? Perdón, esto está mal. Uy, Dios mío, me equivoqué, amigo. Estoy viendo en este momento un error. Por favor, un error gravísimo. Voy a corregirlo. Vamos a ver si me da chance aquí de corregirlo, porque esto está en Word. 360 más 120 da 480, ¿verdad? Y 480 más 9 más 19 debe dar es 499, no 399. ¿Ok? Listo. Fíjense que en este momento, en vivo y en directo, porque esto lo hice anoche, después de que terminé de grabar el video número 3 con ustedes, ¿correcto? Es 499, ¿correcto? ¿Listo? Ok. Y en un caso simulado, para que ustedes, esto es para el caso del taller, pero les pongo en este ejercicio, en este caso, una simulación. Por eso pongo aquí en el ejemplo número 2, ya no se aplica el taller, sino es una situación simulada. Pongan ustedes, miren ustedes, para que sepan que uno no puede estar contando con los dedos, por favor. Mire el caso este que puede suceder en muchas de las empresas de ustedes, la mayoría. Una persona que empezó a trabajar en su empresa en mayo 24 del 2006, por ejemplo, y terminó la relación, se retiró o lo retiraron hasta marzo 12 del 2020. ¿Cuánto tiempo trabajó esta persona en la empresa? Si se pone a contar usted con los dedos, mes por mes, día por día, por favor, eso es imposible, eso no lo puede hacer una persona como ustedes. ¿Listo? Entonces se arma la tablita, fecha de corte o fecha final hasta el día que trabajó, marzo 12 de 2020, fecha inicial, mayo 24, aquí tienen la información. Si lo hago con valores positivos y negativos, miren lo que me da. La persona trabajó 14 años, menos 2 meses y menos 11 días. Traduzco eso acá y me da 4.969 días porque tengo que sumar y restar. ¿Ok? Si lo hago solamente con valores positivos, como se los expliqué en las sesiones anteriores, en la sesión anterior, de tener que prestar meses para los días o años para los meses, también te va a dar lo mismo, ¿correcto? Entonces, tengan en cuenta, si ustedes quieren, yo se los envío este archivito, ¿correcto? ¿Listo? Ok. Entonces, sigo, por favor. ¿Dónde estábamos en el checklist? ¿Dónde está el checklist? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el checklist? ¿Dónde está el checklist? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Y vamos por acá, ¿verdad? Entonces ya saben que tienen que liquidar vacaciones. Ya acabo de mostrarle cuántos días trabajó esa persona en la empresa, que tienen que hacer, liquidar con el último salario, que son 2,5 millones, y determinan cuánto hay que pagarle de vacaciones a ese señor. ¿Qué más deben saber en una liquidación final del contrato? Aquí viene un tema que yo sé que ustedes estaban interesados en que hiciéramos hasta un ejercicio práctico. Indemnización, ¿verdad? En el caso particular de este taller, esto aplica, por eso lo pongo en la lista de chequeo para que no se les olvide ninguna situación. Hay que reconocerle, sería la reflexión haciendo revisión de este checklist. Hay que reconocerle a este trabajador indemnización por haber dado por terminado el contrato de trabajo en la empresa sin justa causa de manera unilateral. En el taller la respuesta es sí, porque la empresa lo despidió, hay que reconocerle una indemnización. Entonces, el tema de la indemnización se los voy a compartir a partir de este momento. Pónganle atención, por favor. Ustedes tienen en los archivos que yo les envié un archivito también de una sola paginita, por favor. Tomen nota del archivo para que lo descarguen. Si no lo han descargado, lo consulten. Si no lo han consultado, lo lean. Si no lo han leído. Este es el archivo que tienen identificado con el número 11. Por favor, el número 11 que está hospedado en la unidad número 1 de la plataforma Q10 que ustedes tienen, que yo les hospedé más de 24 archivos, si no estoy mal, en la primera unidad y tienen como 15, 16 en la segunda unidad. ¿Correcto? Listo. Entonces, este es el archivo número 11. Vamos a leerlo, por favor, para que ustedes entiendan lo que está ahí y aplicamos esto en el caso del taller, si quieren, y en el caso de cualquier otra simulación que quisiéramos hacer para que les quede claro. Dice el título de esto, por favor, lo voy a permitir leerlo y ustedes sí, síganme en la lectura. Dice, el título de este documento dice indemnización a cargo del empleador
por terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo, ¿correcto? Entonces, miren el concepto de la ley. Yo no he hecho cosas sino transcribir lo que dice la ley de la manera más sencilla posible para ustedes. El concepto de la ley es el siguiente. Dice, si el empleador da por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin que medie justa causa, se genera para el trabajador el derecho a percibir una indemnización dependiendo del tipo de contrato de trabajo que se haya suscrito entre las partes, obviamente, debemos entender. Entonces, amigos, queda claro, ¿verdad? Que cuando las empresas deciden de manera unilateral, sin justa causa, dar por terminado el contrato de trabajo a cualquier trabajador, se le genera un daño, un perjuicio al trabajador y por eso la ley estableció que al trabajador hay que reconocerle, ¿ya?, una indemnización económica para compensar el daño o el perjuicio que tú le estás causando o la empresa tuya al despedir a un trabajador sin justa causa, ¿verdad? Darle por terminado su contrato de trabajo. Listo. Como eso dice aquí la ley, que la indemnización depende del tipo de contrato de trabajo que se tenga, lo estoy subrayando, resaltando. Como hay 3 tipos de contrato de trabajo, entonces miren ustedes qué dice la ley dependiendo del contrato de trabajo que tengas al frente. Si el trabajador tuyo, ¿ya?, que despidieron sin justa causa, es un trabajador que tiene un contrato de duración de la obra o labor contratada, que es la primera modalidad de contrato de trabajo que estamos compartiendo, mire lo que dice en esta tablita para que les quede más fácil su comprensión. Dice, si el tipo de contrato de trabajo es de duración de la obra o labor contratada, la indemnización que hay que reconocerle por ley, dice aquí lo siguiente. Hay que reconocerle como indemnización sería la lectura comprensiva. La indemnización consiste en el salario que tengo que reconocerle por el tiempo que se estime que falte para la finalización de la obra o labor contratada sin que en ningún caso sea inferior a 15 días. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que ustedes deben tener en cuenta, ya lo habíamos compartido en clase, de que el contrato de trabajo identificado, conocido, denominado como de duración o obra o labor, como lo llaman comúnmente de manera simplificada, son contratos de trabajo que tienen claramente establecido la fecha inicial, pero no tienen establecido específicamente la fecha de terminación, porque precisamente la naturaleza de este tipo de contrato de trabajo está condicionado a que la duración de este contrato termina cuando termina la obra o la labor para la cual usted ha contratado a unos trabajadores, ¿correcto? Que le hace este tipo de contrato. Por lo tanto, si la finalización no está claramente establecida, por eso es que la ley dice que la indemnización que le debo reconocer es el salario que le corresponde a ese trabajador por el tiempo que se estime. Entonces, la palabra estime significa que en la empresa la persona más indicada, más idónea para eso, que debe ser su jefe inmediato, si conoce el proceso en que se desempeña el trabajador, la labor que hace, debe tener elementos de juicio y criterio para estimar con un cronograma, me imagino, si es una obra, una labor, un cronograma, ¿verdad? En qué porcentaje va la obra hasta el día que trabajó, que ¿verdad? Si iba en el 60%, faltaba el 40%. En términos de día, ¿qué significa 40% en términos de tiempo? Un mes, mes y medio, 2 meses, menos de un mes, ¿verdad? Ok, entonces ese peritazgo, digámoslo así, ese concepto técnico de estimar el tiempo que hiciera falta para la finalización de la obra o la labor para la cual usted contrató a ese trabajador. Voy a hacer una instalación de tubería de llevar el gas a muchas casas, ¿verdad? Como lo hacen, ¿verdad? Entonces rompen vías hasta llevarle. ¿Cuánto tiempo, si yo contrato a una persona, va a demorar eso? Hombre, tenía que hacer la conexión domiciliaria de gas en 50 casas. Iba apenas en 25 casas, faltaban 25. ¿Cuánto tiempo se demoró en los primeros 25? Hombre, 2 meses y medio. Hombre, faltaría entonces 2 meses y medio o menos de 2 meses, un mes. Se estima con algún criterio que tenga obviamente un soporte técnico de análisis, obviamente, ¿verdad? Ok, porque si el trabajador te exige explicación, tú tendrías que decirle, mire, hemos estimado que faltaban 25 días, 30, 40 o 60 días por esto y por esto, ¿verdad? Ok. Porque si el trabajador, la indemnización se la vas a reconocer por un determinado número de días que la empresa estimó
pero el trabajador se siente que no está de acuerdo, no está conforme, considera que son más días de lo que la empresa estimó, el trabajador puede ponerte una querella en el Ministerio de Trabajo, una reclamación ante el Ministerio de Trabajo, y si pronto también pudiera acudir a ponerte una demanda porque considera que la empresa no fue justa y que porque él considera que faltaba el triple del tiempo que la empresa dice. ¿Ya? Okay. Entonces viene un problema legal. ¿Qué es lo mejor? Que usted le explique al trabajador la estimación, cómo se hizo, con qué criterio. Si no, vas a tener un problema probablemente si hay inconformidad por parte del trabajador. Sin embargo, aquí queda claro, por favor, que en ningún caso la indemnización que le vas a reconocer sea inferior a 15 días de salario. Aunque el jefe diga que nada más faltaban 5 días, 8 o 10, la mínima indemnización que tienes que pagarle por ley es de 15 días. Tengan en cuenta ese detalle. ¿Ok? Listo. Está claro entonces cuando es un contrato de obra o labor, ¿verdad? Si nos pasamos al segundo tipo de contrato, que es los contratos de trabajo a término fijo, recuerden, amigas y amigos, que el contrato de trabajo a término fijo sí tiene claramente especificada, determinada o establecida la fecha de iniciación del contrato y la fecha de finalización o fecha final de ese contrato. El que es a término fijo, ya saben ustedes que se los dije en algún momento, ya que tenían inquietudes y dudas ustedes de que el máximo periodo de tiempo que se puede hacer en Colombia un contrato ya a término fijo es hasta de 3 años, ¿ok? No puede haber contrato de término fijo de más de 3 años, ya se los dije. Ok, entonces listo. Lo importante es que el contrato a término fijo tiene claramente establecido fecha inicial y fecha final. Listo, entonces, ¿qué pasa si tú le das por terminado el contrato de trabajo a una persona que tiene un contrato a término fijo y se lo das por terminado, obviamente, antes de que termine la fecha final, ¿correcto? ¿Ok? Pónganle ustedes que hoy le faltaban, si hoy en sus empresas despiden a alguien ¿ya? Y tiene un contrato de trabajo a término de 1 año, pónganlo ustedes, pero en el día de hoy tú sacas cuenta que llevaba 6 meses. La pregunta es si el contrato era 1 año, que son 2 meses, y exactamente hoy cumplía 6 meses, ¿cuánto tiempo faltaba para terminar ese contrato? 4 meses. Por eso ustedes ven aquí que la ley es muy clarita. Dice que la indemnización en este caso del contrato de trabajo a término fijo es el salario que le corresponderá a ese trabajador por el tiempo que le falte para el vencimiento del plazo pactado en el contrato, que está claramente establecido. Aquí sí no podemos hacer ninguna estimación, está claramente establecido. Aquí son días concretos. ¿Cómo lo haces? Utilicen la tablita para sacar tiempo, ¿verdad? Listo, y lo hacen. Listo, le faltaban 2 meses, 20 días. Listo, le pago la indemnización del salario de 2 meses, 20 días. Faltaban 4 meses, 18 días. Pues el salario de 4 meses, 18 días. Por favor, entiéndanme, ¿ok? O faltaba, si le dice a alguien un contrato de 2 años, pero al cabo de 1 año y 2 meses, pues le debe, imagínense ustedes, más de 10 meses, ¿verdad? O ya, lo que fuera, por favor. Listo, eso es fácil porque es sacar cuánto tiempo le faltaba para terminar el contrato y cuál es el salario de ese tiempo que le faltaba, ¿verdad? Listo. El más interesante para ustedes va a ser de cómo se liquida o reconoce y paga una indemnización cuando el trabajador ya tiene un contrato a término indefinido y usted lo despidió sin justa causa, ¿correcto? Que es el que ustedes seguramente más querían escuchar. Listo, entonces, por favor, miren lo que dice la ley. La ley dice que para aquellos que tengan un contrato de trabajo a término indefinido, ¿ya? Como repito, y ustedes lo deben tener claro, los contratos de trabajo a término indefinido tienen claramente establecida la fecha inicial, pero no tienen establecida la fecha final, porque precisamente su naturaleza es que es un contrato a término indefinido, o sea que no tiene una fecha final, es indefinido en el tiempo, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si la empresa le da por terminado un contrato de trabajo a cualquier trabajador de su empresa a término indefinido sin justa causa? Lo despidieron, lo votaron, ¿ok? Entonces, ¿la ley qué dice? La ley actual, por favor, porque esto ha venido cambiando. La ley dice que hay 2 tablas. Usted tiene que saber cuál de las 2 tablas le aplica. Las 2 tablas están aquí identificadas con los literales de A y B minúsculas. La tabla A se aplica para aquellos trabajadores que tienen un contrato de trabajo a término indefinido, pero que tengan en el momento de su retiro, el último día que trabaja con la empresa, tiene un salario inferior
a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Recuerden la sigla de SMMLV, salario mínimo mensual legal vigente. ¿Listo? Quiere decir que si ustedes saben cuál es el salario mínimo hoy en Colombia, ¿verdad? Que son 908.526 hasta dentro de 10 días que termina este año, o 8 días, lo que falten, por favor, 9 días, ¿ya? 10 salarios mínimos quiere decir el valor equivalente a 9 millones tal, ¿verdad? Listo. A partir del 1 de enero del año entrante, si ya sabemos todos ustedes, ¿ya?, que el salario mínimo del año entrante ya fue establecido por el gobierno porque hubo acuerdo entre las tres partes y está establecido en 1 millón de pesos, quiere decir que todo aquel trabajador que el año entrante tenga un contrato a término fijo, ¿ya?, y la empresa le dé por terminado ese contrato de trabajo, ¿ya?, si gana menos de 10 millones de pesos, que son 10 salarios mínimos del año entrante, a partir de dentro de 10 días, ya estamos en el año entrante, 2022, si la persona gana 3, 4, 5, 6, 7 millones de pesos, se le aplica la tabla A. Ok, lógicamente, si tiene salario mínimo, por obvias razones, hasta 10 salarios mínimos, la tabla A. Y si gana, si el trabajador que tú estás despidiendo tiene un salario en el momento, en el día de su retiro, el último salario, es superior a 10 salarios mínimos, igual o superior, o sea, ya llegó a 10 salarios, o sea, a 10 millones en el año entrante, dentro de 10 días, ya se le aplica la tabla B. ¿Es entendido, por favor? Creo que ustedes ya lo deben tener claro en este momento, que todo trabajador en Colombia que tiene un salario integral, obviamente se le aplicaría la tabla B si la empresa decide darlo por terminado, despedirlo sin justa causa. A mí en Colechera, en el tiempo que estuve, ya me tocó despedir a 2 personas, que era un gerente comercial y otro gerente, creo, de logística, era, si no estoy mal, o de mantenimiento, ¿ya? Y ganaban salario integral. Me tocó aplicarle la tabla B, correcto, amigos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los que ganan salario integral se les aplica, ganan más de 10 salarios mínimos. Ya ustedes saben, vale la pena una vez más recordarles que el mínimo salario integral en Colombia equivale a 13 salarios mínimos. Por lo tanto, todo el que gane salario integral se le aplica sin ningún temor ni ninguna duda la tabla B. Entonces, el que se le aplica la tabla A, que es la mayoría seguramente de los trabajadores que ganan salarios inferiores a 10 salarios mínimos, ¿verdad? ¿Qué dice la ley, por favor? Que como si una persona que tiene un contrato de término indefinido ha trabajado menos de un año o hasta un año, por eso dice aquí hasta un año de servicio, hay que pagarle como indemnización el valor equivalente a 30 días de su salario. ¿Ya? O sea, en otras palabras, así como el que tiene un contrato de duración de la obra o labor, la mínima indemnización son 15 días de salario, al que tiene un contrato a término indefinido, creo que les debe quedar claro que la mínima indemnización que hay que pagarle son 30 días de salario, que es aquel que lleve trabajando ya menos de un año de servicio, ¿verdad? O un año exactamente. Pero el que gana más de 10 salarios, pues obviamente se le va a dar 20. En este caso, sería la mínima indemnización, ¿verdad? Si una persona no, apenas lleva trabajando 8 meses y medio, ya se le dan 20 días, ¿verdad? Porque si gana salario integral, si gana menos de un salario, menos de 10 salarios mínimos, por favor recuerden que hay que pagarle mínimo 30 días de salario como la mínima indemnización. Pero si la persona trabajó en la empresa más de un año, ¿ya? Más de un año, ¿cómo se aplica? Mire la metodología que dice la ley. Aquí lo tienen en esta tablita que creo que debe ser comprendida de una manera más cómoda por ustedes. ¿Ya? Si tiene más de un año, ¿cómo se aplica la indemnización? Dice, más de un año de servicio. Se le reconoce 30 días de salario por el primer año y 20 días adicionales de salario por cada año subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción de año. ¿Correcto? Listo. Quiere decir, por favor, a ver, hagamos un ejercicio aquí rápidamente, de manera rápida mental. Pongamos a trabajar las neuronas, amigas y amigos. Si una persona que tiene un contrato a término indefinido y lleva hasta el día de hoy, supongan ustedes, por favor, que lleva trabajando, sacamos la cuenta en la tablita, la persona trabajó desde el día que entró hasta el día de hoy, lleva 3 años y 6 meses exactamente, supongamos, para hacer algo más rápido, 3 años y 6 meses, listo.
y tenga, pues, supongan que tiene un salario de 5 millones de pesos hoy. Se le aplica la tabla A, claro, 5 millones en menos de 10 salarios mínimos hoy, su salario. ¿Cómo se le paga la indemnización? Calculemos cuántos días de salario tengo que reconocer. Como la persona lleva 3 años, 6 meses trabajando, por el primer año le reconozco 30 días por el primer año. Y la ley me dice que debo reconocerle 20 días adicionales a los primeros 30 del primer año por cada año subsiguiente al primero. Pregunto, si la persona lleva 3 años y medio trabajando o trabajó, no lleva, sino trabajó 3 años y medio, 6 meses, ya por el primer año le doy 30. ¿Y cuántos años completos trabajó después del primero? Pues el segundo y el tercero. Y la ley me dice que por cada año subsiguiente después del primero le debo pagar, reconocer 20 días de salario. Por lo tanto, si lleva el segundo año y el tercero, que son los subsiguientes después del primero, ¿ya? Y por cada año después del primero le debo dar 20 días de salario, por los 2 años, por el segundo año debo darle 20 días de salario y por el tercero 20, son 40, más los 30 del primer año, ya voy en 70. Por el primer año, repito, 30, y por cada año subsiguiente completo, después del primero, que sería el segundo y el tercero, van 20 y 20, 40, más los 30 del primero, van 70, pero solo llevo contabilizado 3 años. Pero si la persona trabajó 3 años y medio, pues tengo que calcular, además de los días que ya tengo determinado, que son 70, los días que le debo reconocer por los 6 meses que trabajó del cuarto año, digámoslo así, llamémoslo incompleto, ¿ok? Si trabajó 3 meses, perdón, 3 años, 6 meses, es porque trabajó 3 años completos y 6 meses del cuarto año, que llamémoslo incompleto. Ya, si ya tengo calculado que 30 días por el primer año, 20 días por el segundo y 20 días por el tercero, ¿verdad? Van 70, me falta entonces considerar cuántos días de salario debo reconocerle por los 6 meses que trabajó del año incompleto después del tercero. Entonces, ¿cómo se calcula la proporcionalidad? Amigas y amigos, por favor, recuerden que se los he explicado en todas las fórmulas que hemos visto cuando hay que aplicar proporcionalidades. Cojo los 20, ¿cuánto es el ponqué de un año después del primero? ¿Cuántos días de salario? 20 días de salario, como lo aplicamos para el segundo y para el tercero. Entonces sería la proporcionalidad para el año incompleto, que es el cuarto, sería 20 días si hubiera trabajado todo el cuarto año completo. Entonces sería 20 días de salario, que es el ponqué del año completo después del primero, lo multiplico por el número de días que trabajó. Si estoy diciendo que para el caso concreto trabajó 6 meses, pues 6 meses son 180 días y lo divido sobre 360 días. Porque los 20 días se le da al que ha trabajado todo el año completo, como fue, por eso le dimos 20 días de salario por el segundo año y 20 días de salario por el tercer año, ¿correcto? ¿Listo? Entonces sería la mitad, ¿verdad? Sí, sea porque 20 días le doy por todo un año, por 6 meses, que es la mitad de un año, debo darle 10 días, que sería el resultado de multiplicar 20 días de salario por 180 días, que son los 6 meses, sobre 360, te va a dar 10 días de salario. En el caso particular, entonces sería 30 días del primer año, más 20 del segundo, más 20 del tercero, da 70, más 10 del cuarto año incompleto por los 6 meses, te daría 10 días más, sería en total hay que reconocerle como indemnización 80 días de salario. Y cuando tú determinas el número de días de salario que hay que reconocerle, ya después calculas o determinas a qué equivalen 80 días de salario, en este caso el ejercicio, y en el caso del taller vas a tener que hacer lo mismo. La persona en el caso del taller, recuerden que trabajó un año y unos meses y unos días, creo que eran 4 meses y unos días 19. Recuerda que hicimos el cálculo ahorita cuando expliqué lo de las vacaciones, ¿verdad? Que tomé el ejemplo, ¿ok? Entonces, si trabajó más de un año, pero menos de 2, por el primer año ya saben que en el caso del taller la indemnización tiene que ser igual. Por el primer año, 30 días, ¿verdad? Porque se le aplica la tabla 1, obviamente, ¿verdad? No la tabla 2, 30 días por el primer año. Pero como trabajó más de un año, pero menos de 2, saque la proporcionalidad, que sería 20 días de salario si hubiera trabajado todo el segundo año completo, lo multiplica por el número de días de ese año incompleto que trabajó, y ustedes en la tablita saben cuántos días después del primer año trabajó, y lo divide entre 360. Por lo tanto, en el caso del taller, el número de días de salario de la indemnización va a ser igual a los 30 días del primer año más lo que le resulte de aplicar la formulita que acabo de explicarle de la proporcionalidad para calcular cuántos días. Lógicamente, tiene que ser
menos de 20 días, ¿verdad? Porque 20 días se le da si hubiera trabajado el segundo año completo, pero trabajó menos del año del segundo año. Por lo tanto, creo que debe dar menos de 10 porque no trabajó ni 6 meses del segundo año. Por lo tanto, tiene que dar menos de 10. Póngale que dé 6, 7. Sáquenlo con 2 decimales, por favor, para que el trabajador en la vida real no se queje de que la empresa le está desconociendo algo de dinero. Con 2 decimales creo que hacemos una buena aproximación a la realidad para no tener problemas de que le liquidamos, le faltaron 100 pesos o 500 pesos o 3,000 o 4,000 pesos. Por favor, trabajenlo con 2 decimales esos días que salgan cuando se determina la proporcionalidad. Entonces, aquí les va a dar un poco más de 30 días, que será el resultado de 30 más los días que salgan de esta proporcionalidad, ¿verdad? Y hagamos un ejercicio para las personas que ganen salario integral, por favor, que yo sé que ustedes estaban interesados en hacer este ejercicio. El que gana salario integral, acuérdense que se le aplica la tabla B. Y la tabla B dice que la persona, si ha trabajado un año o menos de un año, hay que darle 20 días de salario. Esa sería la mínima indemnización al que se le aplica la tabla B, que tenga obviamente un contrato a término indefinido, ¿ok? Y si ha trabajado más de un año, ¿cómo se le aplica? ¿Cuántos días de salario? Son 20 días de salario por el primer año y 15 días adicionales de salario por cada año subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción. Para que les quede más claro, por favor, yo he logrado una asociatividad para que sea de fácil recordación. Los invito a que la acepten o la tomen en cuenta. Para el que se le aplica la tabla A, que son los que ganan menos de 10 salarios mínimos, la tabla de indemnización para el contrato a término indefinido es 30 y 20. 30 para mí significa el primer año y 20 días de salario de ahí en adelante y proporcionalmente por fracción cuando son parte de años incompletos. 30 y 20. 30 por el primero y 20 por cada año subsiguiente y proporcionalmente sobre 20 cualquier año incompleto. Y si gana, y si la persona hay que aplicarle la tabla B porque tiene un salario igual o superior a 10 salarios mínimos, que es el caso de todos los que ganan salario integral, la metodología es 20-15. Quiere decir, repito, tabla A, gana menos de 10 salarios, la metodología es 30-20. 30 por el primer año y 30 días de salario, repito, por el primer año y 20 días de salario por cada año subsiguiente después del primero y proporcionalmente sobre 20, cuando sea un año incompleto. Y si gana 10 o más salarios, se aplica 20 y 15. O sea, miren cómo lo he logrado yo no memorizar, pero asociar 30-20, tabla A, menos de 10 salarios. Y donde termina la tabla A, que es 20, comienza la tabla B, ¿ya? Que es 20-15. 30-20, 20-15 y ya. Pero esta hojita sería interesante que la tuvieran en un archivo que les permitiera una fácil consulta o impresión o lectura, ¿verdad? Porque es una paginita que la lees en menos de un minuto. ¿Ya? Ok, por favor, espero que sea de utilidad. Entonces, voy a retomar nuevamente el archivo del checklist. Que ahí vamos, ¿verdad? Ya les acabo de explicar de manera general cómo se aplica la indemnización cuando se da por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo por parte de la empresa y cómo deben aplicarlo en el caso del taller, del caso 2, donde tienen que incluir la indemnización en la liquidación final del contrato. ¿Qué más deben tener ustedes adicionalmente en cualquier empresa, por favor? Si en las empresas de ustedes, queridas amigas y amigos, la empresa paga, además de las prestaciones sociales legales, que son, recuerdan, la prima de servicio, cesantía, interés de cesantía. Si tu empresa otorga a sus trabajadores por ser una empresa generosa, como debería ser las buenas empresas en Colombia, y tu empresa tiene prestaciones de carácter extralegal, ¿y por qué son extralegales? Porque la empresa lo da por voluntad de la empresa o porque la empresa de ustedes tengan sindicatos y a través de los procesos de negociación colectiva establecen, recuerdan lo que se llama una convención colectiva de trabajo o un pacto colectivo de trabajo cuando se negocia con trabajadores que no están sindicalizados, no están asociados a un sindicato. Ya se los expliqué en su momento, ¿ok? Entonces, si la empresa de ustedes tiene prestaciones extralegales, tú tienes que tener en cuenta esas prestaciones de acuerdo con cómo están establecidas y cómo se reconocen y todo eso para saber si las debes incluir o no
en la liquidación final. Ojo con eso. Cuidado, se les olvida si tienen eso. Pero también, si tu empresa tiene beneficios extralegales, auxilio, no sé qué, para el vehículo, para no sé qué, ya, y lo tienes establecido también por voluntad de la empresa o por negociaciones colectivas, ya, como les dije, también tienes que tenerlo en cuenta, que le da deudo de esos beneficios que la empresa se lo ha venido dando mientras estuvo trabajando si la deudo algo de eso en el momento del retiro, lo tengo que reconocer. Si no te viene un problema serio, de una demanda, de una reclamación, por favor. Depende cómo estén establecidos, obviamente, esos beneficios extralegales o esas prestaciones extralegales. Y también no se les olvide, conozco empresas que han tenido problemas, que en la liquidación final se les olvida, ¿ya? Tener en cuenta que la empresa, al trabajador que despidieron, la empresa legalmente el trabajador tiene derecho y le viene dando mientras estuvo trabajando dotación de vestuario y calzado, lo que llamamos uniformes de trabajo. Y ojo, acuérdense que la ley dice que las dotaciones de trabajo deben entregarse 3 dotaciones en el año. La ley habla de cada 4 meses una dotación de vestuario completo, digámoslo así, camisa, pantalón, camiseta, jean, falda, lo que quiera, hombres, mujeres, un kimono, lo que tú quieras, ¿ya? ¿Correcto? El vestuario, ¿ya? Y un par de zapatos. Y la ley dice que tienes que darle 3. Si tu empresa viene cumpliendo la ley, y supongan ustedes, como pasa con muchas empresas, que en el momento del retiro del trabajador no se le había dado la segunda dotación del año, y por lo tanto, si no se le había entregado y se le debió haber entregado hace un mes o 2 meses, ¿ya? Y el trabajador lo despides hoy y hoy no le habías entregado eso, tú debes entregarle ya no la dotación en especie, en el uniforme, sino debes darle el dinero, correcto, el valor de la dotación para evitarte problemas. Por favor, conozco empresas que han tenido reclamaciones cuando los trabajadores se retiran y la empresa les está deudando, no les dio 1 o 2 dotaciones porque la empresa se atrasó en las entregas o cualquier razón. No se les olvide considerar por lo menos ese elemento, por favor. Listo, entonces aquí está la lista, creo yo que no omití, pero si se me olvidó algo, pues después se los diría, ¿verdad? Yo revisaría y más faltaba, o si ustedes creen que se les olvidó algo, háganmelo saber, por favor, y lo analizamos y miramos. Entonces, si esos son los pagos que yo debo darle, después tengo que mirar qué deducciones debo hacerle a esa liquidación final del contrato, ¿correcto? Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Posiblemente deducciones y descuentos al trabajador, ¿ok? Las deducciones son las que son por ley y los descuentos son por convenios o acuerdos que la empresa tenga con los trabajadores, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, por favor, miren qué aspectos tienen que analizar si le tienen que deducir o descontar a los trabajadores de su liquidación final. Aunque no esté trabajando, usted tiene que aplicar estas cosas, por favor, si existen. Y la empresa. 1. Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral. Recuerden que lo que se conoce en este país como sistema de seguridad social integral son 3 sistemas. El sistema de pensiones que está ahí, más el sistema de solidaridad pensional, más el sistema de salud. ¿Por qué no pongo el sistema? Acuérdense que pongo aquí lo de solidaridad, el fondo de solidaridad, porque si algún trabajador, los que ganan los salarios altos, tiene que hacerle descuento del fondo de solidaridad, usted tiene que aplicárselo, ¿ah? Recuerdan eso, ¿ok? Listo. Y al sistema de salud, usted no ven aquí que coloqué lo del sistema de riesgos laborales. ¿Por qué no lo coloco? Porque eso no lo paga el trabajador, eso lo paga 100% la empresa, ya ustedes lo saben. Aquí pongo lo que tiene que descontarle al trabajador. Qué bueno. Entonces, por favor, tomen nota de algo importante en el caso del taller, por favor, y en su vida general, ni más faltaba, su empresa. Los aportes obligatorios que yo le debo hacer a un trabajador cuando estoy haciendo la liquidación final, que es en lo que estamos hablando, liquidación final de su contrato de trabajo, es solamente si en la liquidación final le estoy reconociendo salarios ordinarios y salarios extraordinarios. Si le estoy pagando algo que le estaba deudando de salario ordinario y salario extraordinario, es obligatorio que le deduzcas al trabajador lo que le corresponde por el sistema de pensiones y el sistema de salud, y si le aplica el fondo de solidaridad también, por favor. En el caso del taller, vámonos al grano del taller. Si ya les había dicho que en el caso del taller a la persona en la liquidación final tienes que reconocerle
21 días de salario del mes de junio sobre el valor económico de lo que significa 21 días de salario. Supongan que fueran 3 millones de pesos. Supongan 3 millones o 2 millones, de lo que fuera. Sobre esos 2 millones, tú tienes que hacerle la deducción al trabajador del 4% al sistema de pensiones y del 4% al sistema de salud. Ahora, si ganara, si tuviera un sal de lo que le vas a pagar, corresponde a un valor superior a 4 salarios mínimos, ya saben que tienes que aplicarle, además del 4% de pensión y el 4% de salud, sobre ese IBC, porque ese es el IBC de la persona, ¿verdad? Lo que le pagas de salario ordinario y extraordinario, ¿no? Tendrías que aplicarle también el fondo de solidaridad si el IBC es superior, recuerdan, a 4 salarios mínimos, como se los expliqué en su momento, ¿ok? Bueno, además de eso, por favor, en la vida real, ¿qué tienen que tener en cuenta? Si al trabajador hay que hacerle, aplicarle retefuente por los pagos que le estás haciendo en esa liquidación final. Consulten esto si tienen dudas en su empresa con el contador de la empresa, por favor, que es el que debe manejar ese tema, porque estos son impuestos, esto tiene que ver con aspectos tributarios y debe entender claramente lo que las normas de la DIAN dicen, por favor, cómo aplicar la retención en la fuente en ese pago final, por favor, si hay que aplicarlo o si no, por favor, consulten con los contadores. Yo siempre lo hago, ¿ok? Lo he hecho pues en mi vida. ¿Qué más tendría que tener en cuenta en la liquidación final? Si el trabajador al que le está haciendo la liquidación final tiene embargo y en esa liquidación final que le está haciendo unos pagos laborales, hay que aplicarle el embargo sobre lo que el juez obviamente ordenó en el embargo. Y recuerden que los embargos pueden ser civiles, ya se los expliqué, y también embargo de alimentos. Recuerden todo lo que hablamos sobre eso, por favor, en su momento, ¿ah? Que creo que fui bastante generoso, amplio, y comentamos muy bien eso. Creo que les quedó claro a ustedes. También, por favor, deudas que el trabajador tenga con cooperativas. La ley lo exige, ¿verdad? Que la deuda usted se lo pueda descontar. Listo. Y tú puedes descontarle deudas que tenga el trabajador con cooperativas si está afiliado a unas cooperativas. Ok. Y también tendrías que hacerle al trabajador los diferentes descuentos por los diferentes conceptos, ¿ya? Y ustedes saben que para hacer los descuentos a un trabajador, por favor, usted tiene que tener, para poder hacer eso, la autorización expresa dada por el trabajador. Tú no, ya se los había dicho, aquí lo reitero, tú no le puedes hacer descuentos a un trabajador si no tienes una autorización previa expresa de cada uno de los descuentos que le vas a hacer. Ojo con eso. Pero ya saben ustedes que para hacerles las deducciones usted no tiene que tener ninguna autorización ni ningún consentimiento de sus trabajadores. ¿Cuáles son las deducciones legales? Las que están anteriormente, los aportes obligatorios a seguridad social. Tú no tienes que pedirle permiso al trabajador ni ninguna autorización. La retefuente tampoco, porque eso lo haces por orden de la ley. Los embargos lo haces por orden de la ley. No tienes que tener ninguna autorización ni permiso al trabajador. Y las deudas cooperativas también la ley lo exige como algo legal. ¿Ok? Por favor. ¿Listo? Obviamente, la deuda con la cooperativa, el trabajador tuvo que haber firmado documentos con la cooperativa esa, ¿verdad? Y esos documentos tú los tienes que tener en la empresa, ¿verdad? No hay duda, ¿ok? ¿Listo? Pero entiendan, recuerden lo de los descuentos. Bueno, y si ya tengo la liquidación en el contrato de todo lo que tengo que pagarle y de todas las deducciones y descuentos, ya que viene finalmente en la liquidación final, sacar el valor neto de lo que le voy a mandar a elaborar el cheque o a consignarlo o a elaborar el cheque para que venga a reclamar su liquidación final. El valor neto que le vas a pagar en la liquidación final va a ser igual al valor total de los pagos que está en el numeral 1, la sumatoria de todo lo que está en el 1, menos la sumatoria de todas las deducciones y descuentos, que es lo que está en lo que yo he llamado aquí el valor total número 2 del ítem número 2. ¿Ok? ¿Listo? Espero, amigas y amigos, esta tabla no la había hecho antes para otros grupos, ¿ya? Pero me pareció de interés para ustedes y por eso lo hice. Digamos que es el primer grupo que tiene esta información con ese nivel de detalle que espero la valoren, la reconozcan y la utilicen para su beneficio, por favor, personal, laboral, profesional, que les va a servir en su vida laboral. Para las compañeritas que están en la entidad pública, que es el ICSA, vale la pena que ustedes, sería chévere que a ustedes elaboraran un archivito como este, por favor, y me lo envían, pero aplicado al sector público. Me gustaría que Milena y la otra compañerita, ¿cómo se llama la otra compañerita del ICSA?
¿cómo es que se llama? Claudia, si no estoy mal, Claudia, sí, sí, Claudia León, sí, Claudia y Milena, ya, sería interesante que hicieran este mismo documento, pero aplicado para el sector público. Esto sería para el sector privado, obviamente. Para lo público haríamos algo similar, ¿ya? Qué chévere que lo hicieran Milena y Claudia y me lo hicieran llegar. Lo valoraría, sería una contribución interesante para el futuro, ¿ok? Para compartirlo. ¿Listo, amigas? Bueno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, amigas, con lo que les he compartido hasta este momento, ya tienen ustedes todos los elementos, toda la metodología para resolver y determinar ya el literal E, cuánto es el valor de la liquidación final, detallando concepto por concepto, por favor, como les pido ahí. Determine cuál es el valor total de la liquidación final que le corresponde al trabajador, discriminando cada uno de los conceptos, ¿correcto? Y teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado de las vacaciones. Ya nosotros entonces creo que les he dado la orientación, porque me parece interesante que ustedes resuelvan este taller no tanto con el ánimo de la evaluación, sino con el ánimo de darse la oportunidad de poner en práctica todo lo que hemos visto, ¿correcto? Entonces, amigas y amigos, voy a suspender aquí esta grabación, este video, que será el número 4, y les voy a enviar entonces, después de que lo grabe y lo monte en YouTube y pueda tener el link, les voy a enviar en el transcurso de la tarde, después de almuerzo, ya son las 12:30 de hoy miércoles, les voy a enviar otra vez a su correo ya un anexo, un archivo anexo donde van a tener los mismos 2 links que les envié en el archivo, en el correo anterior, con los 2 links de los 2 videos, que sería el número 3 y el número 4, que sería este, correcto. Y por favor, amigas, todavía queda información relevante, interesante para compartir de este curso, de este módulo con ustedes. Como he sentido de parte de la mayoría de ustedes un gran interés para que esto no quede pendiente, algo importante, me comprometo en la semana entrante, en algún día que le dedique a esto, de estar con ustedes 3, 4 horas, como se lo he dedicado a estos 4 videos, y creo que le he invertido más de 8 horas, si no estoy mal, ya 7 horas por ahí mínimo, 8. Ya les voy a hacer otros videos con información, sobre todo interesante, relacionado con los descriptivos de los cargos. Recuerdan, con la parte importante que hay que adicionar hoy en día, con ese enfoque moderno de adicionar los indicadores de gestión o KPI dentro de los descriptivos de los cargos, y lógicamente también tendría la oportunidad de conversar de cómo se hace la valoración de los cargos, y nuevamente miraríamos el tema de cómo se analiza, cómo se interpreta una investigación de un mercado salarial, ¿verdad? De una investigación del mercado para poder lograr que nuestros salarios sean competitivos, conociendo uno cómo hace la lectura, el análisis, la comprensión de cómo está el mercado, ¿correcto? Entonces, están pendientes que les haré llegar, además de estos 2 videos adicionales, a los 2 que ya les envié con los links, estos 2 adicionales que serían 4, y estaré grabándoles un 5º o un 6º seguramente en la semana entrante, de tal manera que no termina aquí. Esto no es el hasta mañana, el hasta luego, sino hasta la próxima vez que nos vamos a ver. Entonces, por favor, con mayor gusto, quiero despedirme de ustedes en este momento por el día de hoy, miércoles 22 de diciembre, y espero en la semana entrante grabarles otros videos para que quienes estén interesados, que espero, me encantaría que fueran todos ustedes, tuvieran la oportunidad de mirar este video, verlo, escucharlo, y lógicamente las inquietudes que se les formulen después de verlo, pues llamarme y hacemos algún diálogo sobre esto, y si tenemos que hacer una reunión a través de esta cuenta de Zoom que tengo, la cual estoy haciendo, lo haríamos. O sea que nuestra dinámica de interacción les ofrezco que puede continuar dependiendo obviamente del interés de ustedes. Entonces, por favor, terminen de pasar un día que les vaya bien, exitoso en su trabajo y en su actividad familiar y personal. Listo. Nos volvemos a ver entonces. Seguimos en contacto. Listo. Estén pendientes del nuevo correo.